Era extraño, pero cada vez que pasaba junto a una botarga, juro que dejaban brevemente lo que estaban haciendo, ya fuera promocionar productos o hablar con un niño, y se quedaban mirándome fijamente al pasar. Simplemente giraban la cabeza lentamente, con sus ojos enormes mirándome fijamente, fríos y muertos. Mejor con los audífonos puestos. Cuando era joven, el sueño de todo niño era ir a Disneylandia. Los anuncios sonaban constantemente entre los dibujos animados del sábado por la mañana y se acercaban las vacaciones de verano. Así que todos los niños pedían a sus padres que les llevaran, y yo era uno de ellos. Mis padres siempre se lo callaban, nunca daban una respuesta directa. Estuve a punto de renunciar al sueño de ir al reino mágico, hasta que un día me hablaron antes del final del curso escolar. Adam, tus profesores nos han hablado muy bien de ti este año y tus notas han mejorado mucho. Estamos muy orgullosos de ti, así que hemos ahorrado algo de dinero y te llevaremos a Disneylandia. ¿Cómo debe reaccionar un niño? ¿Dar las gracias a sus padres educada y profusamente? ¿Expresar su amor con alegría? Pues bien, teniendo 8 años y una constitución emocional baja, simplemente me eché a llorar. Fue el momento más feliz que recuerdo y probablemente nunca podré superarlo. ¿Cómo se puede superar un regocijo infantil tan inocente y sincero? El tiempo pasó volando hasta que tomamos el avión a París. La vida era un borrón feliz hasta el recuerdo vívido de la magnífica entrada al parque. Era todo lo que cualquier niño podría esperar. Me esforcé al máximo por hacerlo todo. Sinceramente, la energía que tienen los niños es asombrosa. Mirando hacia atrás, mis padres debían de estar agotadísimos intentando seguirme el ritmo, pero nunca vacilaron, sabiendo que me proporcionaban una alegría duradera, y por ello les estoy agradecido. Sin embargo, les había costado bastante dinero todo el viaje, y hay un recuerdo que me llama la atención, que es la razón por la que escribo esto. Estábamos en la tienda de regalos y estaba cogiendo diversas mercancías y sugiriendo que la compráramos como recuerdo. Todo lo que tomaban eran simples baratijas, pequeños llaveros, imanes de nevera y otras piezas pequeñas. Pero yo no quería nada de eso. No era suficiente para encapsular mis sentimientos por el viaje. Volví una y otra vez a una intrincada figurita de cristal de un hermoso personaje de Disney. Ni siquiera puedo decir cuál es, porque ha pasado tanto tiempo y hay una parte más detallada de esta historia que es la que está más arraigada en mi memoria. La figura costaba unos 120 euros, que era mucho dinero para la época, demasiado para mis padres. Obviamente decían que no cada vez, y esta parte siguiente me entristece. Me enfurecí. Yo era uno de esos niños, pataleando y gritando y señalando lo que quería, siendo muy ruidoso y odioso. Aún recuerdo la cara de vergüenza que pusieron. Nos fuimos sin comprar nada y yo me quedé sin recuerdo. O eso pensaban ellos. Lo que no sabían es que ese mismo día volví a entrar a la tienda. Tenía 8 años, así que era lo bastante pequeño para esconderme detrás de las estanterías sin parecer demasiado sospechoso. Me acerqué a la figurita y la escondí en mi sombrero de Mickey Mouse. Miré al dependiente que estaba ocupado con un cliente. Los demás clientes no se dieron cuenta. Pensé que me había salido con la mía, hasta que me di cuenta que, lejos de la puerta, había una mascota mirando en mi dirección. Al principio creí que me había visto, pero en mi mente pensé que no podía ser. Razoné que la visibilidad de aquellas cosas era terrible y que probablemente estaba mirando hacia la tienda porque intentaba atraer a nuevos clientes y dar las gracias a los clientes que se marchaban. Cuando pasé a su lado, se limitó a girar la cabeza mientras yo regresaba con mis padres. No intentó enfrentarse a mí. Pasado ese momento, mi recuerdo se desvanece. Simplemente volví a ser un niño en la escuela, compartiendo recuerdos con otros niños que consiguieron ir en vacaciones y burlándome de los niños que nunca consiguieron ir. Es un concepto divertido mirando hacia atrás, pero creaba una dicotomía casi seria en aquella época.
No fue hasta unas semanas después cuando empecé a ver que ocurrían cosas raras. Al principio eran cosas pequeñas. Estaba jugando en el patio del colegio y desde detrás de un árbol a lo lejos, en la distancia, veía lo que parecía un delgado brazo negro con un guante blanco del tamaño de una muñeca que se deslizaba detrás de él. Era un espectáculo extraño, pero había palomas blancas en la zona y estaba oscuro en aquella parte del bosque, así que era fácil explicarlo. Y esto continuó desde entonces. Cada vez lo racionalizaba en mi mente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que cada vez me resultaba más difícil hacerlo. A veces veía la parte superior de dos cúpulas negras ocultas tras una pared, antes de deslizarse hacia abajo hasta perderse de vista. Me asomaba para ver de qué se trataba y no veía nada, sin que nada pudiera ocultarse. Intenté ser más rápido, pero nunca pude vislumbrar del todo aquella cosa. Sin embargo, había una cosa que podía reconstruir. Basándome en todas las partes que había visto escondidas, sin duda, era una botarga de Mickey Mouse. El único caso que me asustó de verdad, tanto que empecé a gritar, fue por la noche, cuando estaba metido en la cama. Giré la cabeza despreocupadamente y a través de la ventana pude ver las emblemáticas orejas de Mickey Mouse y la mitad superior de sus ojos. Era lo máximo que había visto de su cara y al instante me entró el pánico. Hice todo lo que está bajo el arsenal de un niño para conseguir ayuda. Corrí, grité, lloré, hice todo el ruido posible. En un tiempo récord entraron corriendo mis padres e intentaron calmarme. No dejaban de preguntarme qué había pasado y lo único que podía hacer era señalar la ventana y balbucear un lío de sonidos. Todos nos volvimos hacia la ventana y no vimos nada. A partir de entonces, todo lo relacionado con Disney me daba miedo. Otros niños traían sus juguetes de Disney y yo me apartaba. Sacaban a colación la película de Disney que habían visto la noche anterior y yo intentaba desviar la conversación hacia otro tema. Me deshice de todo lo que tenía que fuera remotamente Disney. Cualquier cosa que aliviara mi mente y borrara el trauma que había vivido. Nunca funcionó, pero en algo ayudó. Después, las cosas se calmaron. Sentía que estaba a punto de ver algo perturbador, pero desaparecía de mi vista en cuanto mis ojos se enfocaban. Aún así, eso nunca alivió la paranoia, algo que me atormentaba cada día. Sentía que estaba a punto de olvidar todo aquello y de vivir con la sensación de residir tras aquel suceso traumático, hasta que, en el instituto, se acercaba el cumpleaños de mi mejor amiga. Disney seguía siendo un tema popular, a pesar de que ya habíamos crecido. Ella decidió organizar un viaje a Disney y llevar a 2 amigos, uno de esos niños que tenían padres que podían permitirse un gesto tan grandioso. Intenté negar la invitación, pero era mi mejor amiga y no aceptaba un no por respuesta. Intenté que mis padres me sacaran de ahí, pero pensaron que solo estaba nervioso por el vuelo. Así que no pasó mucho tiempo hasta que me embarqué en un vuelo hacia mi pesadilla, literal. El grupo estaba formado por mi mejor amiga, uno de sus amigos, sus padres y yo. En cuanto nos instalamos, partimos hacia nuestra gran aventura. No tardamos mucho en separarnos para hacer nuestras propias cosas durante un rato, con 1 hora y un lugar para reunirnos después. Estuve paseando por el parque, intentando meterme en mis asuntos y evitar a las botargas. No había pasado tanto tiempo como para estar dispuesto a bajar la guardia delante de ellas, a pesar del ambiente amistoso. Era extraño, pero cada vez que pasaba junto a una botarga, juro que dejaban brevemente lo que estaban haciendo, ya fuera promocionar productos o hablar con un niño, y se quedaban mirándome fijamente al pasar. Simplemente giraban la cabeza lentamente, con sus ojos enormes mirándome fijamente, fríos y muertos. Por la noche intentaba sentirme seguro. Cerraba la puerta con llave, me metía debajo de la manta e intentaba dormir toda la noche. Sin embargo, no podía. La luz que se filtraba a través de la cortina abierta me perturbaba y me recordaba brevemente aquella noche de hacía tanto tiempo. Pensé que no podría volver a ocurrir si cerraba completamente la cortina, así que me acerqué para hacerlo. Mientras agarraba cada lado para cerrarlas, noté algo a lo lejos, de pie, en medio del recinto,
completamente al aire libre, había una botarga. Era Mickey, ahí de pie. Si no estuviera tan lejos, habría jurado que miraba hacia mi ventana. Lo busqué con la mirada. Estaba mirando, inmóvil, inquietante. Se me aceleró el corazón. Tenía miedo de apartar la mirada, pero al final me decidí y cerré la cortina con todas mis fuerzas. Corrí a mi cama y me envolví tan fuerte que cualquier miedo infantil no podía penetrarlo. Y me dormí con el suave sonido de algo blando que rozaba mi ventana. Y lo que ahora me temo era una respiración agitada. Por la mañana me desperté agotado. Mis amigos, en cambio, estaban animadamente despiertos y listos para un día de acción. Evidentemente, intenté contarles sobre la noche anterior, pero nunca se puede transmitir del todo algo tan simple como una botarga inmóvil en un parque temático sin obtener respuestas sencillas. Probablemente era un disfraz vacío que se había quedado afuera. Probablemente era una botarga de descanso. Probablemente lo había soñado. Parece que es más fácil creer en la solución sencilla que en la terrorífica. Permanecí alerta durante el resto del viaje, fingiendo disfrutar del lugar cerca de mis amigos y los padres, y pasando desapercibido mientras estaba solo. Me pareció una eternidad, pero llegué a casa de una pieza. Quisiera decir que a partir de aquí las cosas se calmaron, pero no fue así. Empeoraron. La botarga que atormentaba mi vida dejó de molestarse en esconderse. La sorprendía simplemente de pie, al aire libre, burlándose de mí con su presencia. Cuando mis padres me llevaban al colegio, veía a Mickey mirando en dirección al coche entre callejones. Cuando salía de compras, se paraba detrás de una multitud en movimiento, extendiendo lentamente la mano antes de desvanecerse tras el bullicio. Recuerdo claramente un caso en el edificio de oficinas de mi madre. Era la semana de la experiencia de aprendizaje en la escuela y decidí trabajar como corredor en la oficina de mi madre durante una semana. Los ascensores de ahí tenían esas estrechas ventanas de ojo de buey para ver cada planta al pasar. Mientras estaba con otras personas, funcionaban exactamente como estaba previsto. Sin embargo, en el breve momento en el que estuve solo, vi instantáneas de Mickey pasar por cada planta. Aluciné con ello, aterrorizado por mi vida, temiendo el momento en que el ascensor se detuviera. Lo peor era por la noche. Si me olvidaba de cerrar las cortinas, veía aquella cabeza de tamaño espantoso mirándome fijamente a través de la ventana. No podía llamar a nadie. ¿Para qué molestarme? Se escabulliría en cuanto vinieran. Intentar hacer una foto acababa con el mismo resultado. Un motivo recurrente a lo largo del tiempo era su mano. A veces la veía levantarla con la palma hacia arriba, y otras la tenía extendida, como si quisiera algo. No tardé en pensar en una solución: la figurita. Rebusqué frenéticamente entre mis viejos objetos de la infancia, juguetes, libros y similares. Nada de Disney, por supuesto. De niño me deshice de todo cuando estaba aterrorizado por mi vida. Sin duda me había deshecho de la figurita. Me mortificaba este pensamiento. Mi siguiente idea fue sencilla. Mientras estaba en la biblioteca del colegio, busqué en Google el tipo de cambio del euro para el año en que fui a Disney y reuní dinero de mi bolsillo. Tenía la cantidad justa, así que hice algo que a cualquier otro niño le parecería una locura. Lo dejé en la puerta de mi casa. Sabía que cualquiera podría recogerlo, pero si por la mañana ya no estaba, al menos tendría alguna esperanza de apaciguar esa pesadilla. Dejé el dinero en el umbral de la puerta bajo una nota en la que me disculpaba por lo que había hecho. Coloqué una pequeña roca encima para evitar que se volara y me fui a la cama. Aquella noche hice algo que me aterrorizaba de niño. Dormí con las cortinas abiertas. Quería esperar a que se hiciera tarde y ver si aquel horrible icono me miraba fijamente. Me desperté a altas horas de la madrugada. Respiré hondo para infundirme valor. Cerré los ojos con una rápida oración y me giré para comprobarlo. Nada. ¿Había terminado? ¿Había conseguido poner fin a años de tormento? Me acerqué a la ventana para ver si había señales de aquello, ganando confianza con cada paso.
Estaba emocionado por vivir una vida sin acobardarme ante cualquier posible escondite, emocionado por salir de casa con confianza, emocionado por recuperar mi independencia. Todo esto se acabó cuando miré fijamente a mi jardín. Ahí estaba, de pie, mirando como en mi segundo viaje a Disneylandia. Le devolví la mirada, no solo con horror sino con tristeza. Tristeza porque mi recién encontrada confianza y entusiasmo se vieron aplastados tan rápidamente. Mientras miraba, levantó la mano y entonces me di cuenta de algo. Tal vez no me estaba tendiendo la mano para que le devolviera el objeto, ni para que lo pagara. Tal vez me la estaba tendiendo a mí. Sé que parece una locura, pero puede que lo acepte. Quizá quiera decirme algo, o incluso mostrarme algo. Sea como sea, necesitaba anotar todo esto antes de irme. Si no vuelvo a anotar nada, entonces piensa lo peor. ¡Hey! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oigan, ¿quieren entrar a mi casa?